Hola y bienvenidos a una nueva entrevista de la cumbre online Tu Mujer Salvaje. Para todas las mujeres que queréis explorar el lado más libre y menos domesticado que existe en vosotras. Yo soy Sonia Herrero y soy una de las organizadoras de esta cumbre y hoy tenemos aquí con nosotras a Irene García. Irene es bióloga molecular, pero eso creo que fue en otra vida, porque ya lleva muchos años dedicándose, bueno, es escritora también, es bloguera, y lleva muchos años trabajando con temas de mujeres, con la maternidad, la sexualidad femenina y también la violencia de género. Y este es el tema del que nos va a hablar hoy más Irene, que vamos a tocar diferentes temas, pero también esto de cómo el patriarcado afecta a estas relaciones de pareja y a la violencia de género y cómo nosotras como mujeres podemos empezar a transformar ciertas cosas para empezar a salir a lo mejor de ciertos comportamientos aprendidos, ¿no? Irene, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Estoy encantada de estar aquí charlando un ratito. Vale, pues mira, vamos a empezar con la primera pregunta, que es si nos puedes contar en tus propias palabras qué es el patriarcado para ti. Pues mira, como yo fui bióloga en otra vida, pero es una cosa que nunca se deja de ser, aunque no trabajes de ello. El patriarcado en realidad es un sistema de control de la reproducción. Todos los animales tienen sistemas de control de la reproducción, que quiere decir que se organizan de forma que la reproducción se salvaguarde, que las crías estén protegidas y que la mayor proporción de crías consigan llegar a la edad madura donde puedan ellas reproducirse a su vez, ¿no? Y el patriarcado es un sistema de control de la reproducción, lo que pasa es que a diferencia de los animales es un sistema de control de la reproducción cultural. Los animales tienen sistemas de control de la reproducción que están inscritos en sus genes, ¿no? Pues hay animales que son gregarios, viven en manadas, solo se reproducen los alfa, otros son monógamos, ¿no? Las aves tienden más a la monogamia, algunos viven solos por ahí, ¿no? Pues los felinos son más independientes y tienen un macho que controla el territorio y lo protege de otros animales. Esto es una cuestión biológica, ¿no? Los seres humanos hemos desarrollado un sistema de control de la reproducción eh, cultural en el que lo que se crean son dos castas distintas que tienen diferente jerarquía. Por encima están los hombres o los machos de la especie y por debajo las mujeres. ¿Para qué se hace esto? Pues el objetivo de esto es blindar la paternidad. La realidad es que la paternidad es un acto de fe. Ahora tenemos pruebas de ADN, pero hasta hace nada un hombre no podía asegurar que lo único que podía asegurar es que los hijos de su pareja eran hijos de su pareja. Ahora ya con las pruebas de ADN pues se puede asegurar un poco más, ¿no? Pero en realidad la maternidad es una cuestión biológica porque es un acto, o sea, además de la vida, yo creo que es una de las cosas más impactantes que te puede suceder, ¿no? Que otro ser humano salga de tu cuerpo, pero la paternidad es una cuestión de fe. Entonces el patriarcado es un sistema de control de la reproducción en el que el objetivo es proteger la paternidad, que el hombre tenga más o menos asegurado que los hijos de esa mujer son suyos, son descendientes suyos directamente. Y esto está muy relacionado también con el patrimonio, ¿no? Por eso tienen raíces lingüísticas muy parecidas, ¿no? Patrimonio, patriarca, padre, todo viene del mismo sitio, ¿no? Porque en algún momento de nuestra historia la propiedad privada que heredaban los hijos, se tenía uno que asegurar de que eran sus hijos los que heredaban la propiedad, ¿no? Y se forma como una especie de círculo vicioso, porque para proteger tu propiedad necesitas tener descendientes que la trabajen o que protejan el territorio, pero a su vez necesitas asegurarte que los descendientes son tuyos, que no son de otro señor de por ahí. Y eso es el patriarcado. Entonces el patriarcado inventa la monogamia. Los seres humanos no somos monógamos por naturaleza. No somos monógamos de ninguna manera, porque yo no conozco a nadie que haya tenido una única pareja en su vida. En cualquier caso seríamos polígamos en serie, o sea, vamos teniendo parejas secuenciales, pero no conozco a casi nadie, excepto alguna ancianita de por ahí que se casara con su primer novio y se quedara para siempre con él, ¿no? Entonces se inventan una serie de mitos y de tradiciones o incluso de leyes, de costumbres, ¿no? Que lo que sirven es para proteger la paternidad, o sea, que el hombre se asegure de que esos niños a los que está manteniendo son suyos.
Esto es una cosa, es cultural, no tiene nada que ver con nuestra naturaleza. El ser humano se puede organizar de mogollón de maneras diferentes y no es necesario organizarse así, y se consigue sostener pues con violencia. Hay muchos tipos de violencia, hay violencias explícitas y violencias invisibles eh, que sirven para mantener el orden de las cosas, ¿no? Este status quo que lo que sirve es para proteger la paternidad. Es un, no lo digo yo, lo dicen las feministas, desde el punto de vista biológico además es bastante evidente también, ¿no? que el objetivo es eh, porque bueno, pues es verdad que los primates, que son los más parecidos a nosotros, tienen sistemas parecidos, pero no son no iguales, ¿no? O sea, no son tan culturales, aunque también tienen una parte cultural, porque los primates son capaces de generar una cultura rudimentaria, pero en los primates, pues por ejemplo, el macho alfa es el que tiene más probabilidades de dejar descendientes, pero no el único, ¿no? Y la organización suya difiere mucho en la nuestra en que ellos no ejercen violencia contra las hembras y en el patriarcado humano sí, ¿no? El ser humano es el único animal que ejerce violencia contra las hembras de la especie, el único que se conoce. Eh, los babuinos parece que también son un poco bordes, pero no, pero bueno, esto también es desde un punto de vista muy antropocéntrico, ¿eh? La biología hay que mirarla con cuidado porque los que hacemos biología somos seres humanos y entonces le damos el lenguaje que utilizamos refleja mucho nuestro mundo, ¿no? Y no tiene por qué ser exacto. Entonces, pues bueno, parece que los babuinos también son un poco brutos con sus parejas, pero animales que sean capaces incluso de matar a sus propias crías y a sus parejas, o sea, las madres de sus crías, teniendo casi asegurado que son crías suyas por todo el sistema que está construido alrededor, el único animal que hace eso es el ser humano, o sea, somos un poco suicidas. Así nos va. Vale, entonces, según tu explicación, o sea, el hombre controla a la mujer, controla la sexualidad de la mujer, controla el cuerpo de la mujer, ¿vale? Y esto al principio se hace con violencia, pero llega un momento en que ya no hace falta ni esa violencia, ¿no? La mujer ya se ha acostumbrado a ser controlada y ser dominada, entonces ella ya se lo ha creído y ya son sus creencias, ¿no? O sea, que no... No solo controla el cuerpo de la mujer, sino que controla el acceso a los recursos de las mujeres, ¿no? De las hembras. En los seres humanos la pobreza es femenina en todas partes del mundo, ¿no? Incluso en los países más desarrollados la brecha salarial es evidente. Llegamos a la ancianidad con pensiones muy bajas, ¿no? Lo primero que se hace es una división del trabajo, ¿no? Y a las mujeres se nos confina a la esfera privada cuando interesa, porque cuando no interesa se nos saca a la esfera pública otra vez, ¿no? Pues en las guerras las mujeres son las que sostienen las economías y ahora en Occidente la mayoría de las mujeres trabaja y se necesitan 2 sueldos para que una familia sobreviva, ¿no? Entonces, uno de los pilares es la violencia económica y el otro es la violencia sexual, que es lo que tú dices, ¿no? Se controla el cuerpo de la mujer de forma explícita o de forma directa y también de forma invisible, de forma simbólica, ¿no? Con un montón de mitos y de leyendas y de tradiciones que están ahí para controlar la sexualidad femenina, ¿no? Pues eso, el mito del amor romántico está muy relacionado con la monogamia, ¿no? Esto de que tú tienes un alma gemela y que cuando la encuentras ya te tienes que quedar ahí para los restos y si no es que eres muy casquivana y tal, o mitos como que el hombre tiene más deseo sexual y es que los señores necesitan estar por ahí esparciendo su semilla por todas partes y nosotras, sin embargo, somos más selectivas, son cosas que además los biólogos han demostrado ya que son falsas, o sea, que no se sostienen experimentalmente de ninguna manera, ni siquiera en bichos como las moscas de la fruta, ¿no? Entonces, sí, que es bueno, es que hubo un señor que intentó hacer un experimento, entonces hizo 7 series con moscas de la fruta, como las 4 últimas no le salían bien, no las publicó nunca, y luego resulta que cuando han repetido ya ahora con técnicas modernas las 3 primeras, pues también estaban mal, ¿no? Que intentaba demostrar que las hembras son más selectivas y los machos van por ahí esparciendo su semilla, ¿no? Yo siempre me imagino al hombre de Cromañón esparciendo su semilla en medio del glaciar y me parece que es un poco dificilito, ¿no? Que esparciera su semilla en nada.
Vale, entonces esto para centrar un poco, guiarlo hacia el tema que queremos hablar hoy, ¿no? Esto de la violencia de género. Y en esta cumbre lo que estamos intentando hacer es poner el foco en las mujeres, ¿no? En cómo nosotras nos hemos creído toda una serie de cosas, que al principio sí había violencia y tal, pero ahora es como ya salen de nosotras, ¿no? Entonces, tú esto, ¿cuál es el impacto que ves en la relación de pareja primero? Luego podemos ya pasar un poco a estos comportamientos de aceptación de la violencia, bueno, que es más complejo de lo que parece, ¿no? Pues mira, lo primero es que cuando los hombres y las mujeres llegamos a las relaciones afectivas de pareja, no llegamos desde el mismo sitio, no llegamos desde la misma posición, ¿no? Porque no se nos educa, los hombres y las mujeres no pensamos que el amor es lo mismo para las mujeres. A las mujeres se nos educa en que el amor es un fin en sí mismo. Eh, pues eso, las niñas que sueñan con la boda, el cuento de la Cenicienta, ¿no? Todas el príncipe azul, todas las películas, todo lo que nos ponen en la tele, todas las canciones, a las mujeres nos dicen que el amor es un fin, que nosotras estamos aquí para encontrar una pareja que es nuestra media naranja, nuestra alma gemela, que el amor todo lo puede, todos esos mitos del amor romántico. A los hombres no se les educa igual, a los hombres no se les educa para que su fin sea el amor. Para los hombres el fin de su vida es el éxito o el poder, más que el amor, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a la relación emocional, a la relación de pareja, no venimos del mismo sitio, porque la educación diferenciada por sexos empieza desde antes de nacer, o sea, en cuanto que nos dicen que lo que llevamos en la tripa es una niña o un niño, nuestras expectativas cambian e incluso les hablamos de forma diferente a los bebés dentro del útero, ¿no? Se les habla igual a los niños, a los fetos femeninos que a los bebés masculinos, y cuando nacen no se les trata igual desde el primer día, o sea, son cosas que tenemos interiorizadas y que no nos damos ni cuenta de que las estamos haciendo, y cuando llegamos a la relación de pareja ya no partimos del mismo sitio. No partimos del mismo sitio ni de forma individual ni desde el punto de vista social, porque ya hay una serie de mandatos que hemos asumido, pues que, bueno, lo primero es que nosotros vamos a encontrar trabajos peores casi siempre, con lo cual vamos a ganar menos dinero casi siempre, con lo cual cuando viene el niño somos nosotras las que dejamos de trabajar porque nuestro sueldo influye menos en la familia. Porque ellos también muchas veces llevan muy mal que las mujeres ganen más o tengan más posición social, ¿no? Entonces, es muy evidente que las parejas son asimétricas, sobre todo es súper evidente cuando ves a una chica jovencita con un señor muy mayor, que eso no nos resulta nada chocante, nos parece normal, ¿no? Todos los actores de Hollywood de 60 años con niñas de 20, y sin embargo, cuando sucede al revés, nos resulta súper chocante, ¿no? Una mujer mayor con un chavalín nos resulta muy chocante, ¿no? Las mujeres con las que hablo, los chavales de 20 años los ven como a sus hijos, o sea, jamás se les ocurriría decir ninguna cosa eh, rara, ¿no? Y sin embargo, para los hombres es diferente, ¿no? Entonces, no llegamos igual ni desde el punto de vista individual, porque tenemos otras expectativas con respecto a la pareja, y no llegamos igual desde el punto de vista social, llegamos desde una posición muy inferior, ¿no? Entonces, las relaciones nunca son igualitarias. Es muy difícil que una relación sea igualitaria. Se puede conseguir que las relaciones sean igualitarias de forma individual, pero los hombres no pueden renunciar a sus privilegios sociales, ¿no? O sea, ellos no pueden renunciar a que les van a contratar con más facilidad o les van a dar un sueldo más alto o les van a criticar menos por dejar al niño con los abuelos. Todas esas, o les van a criticar incluso menos por tener amantes, ¿no? Que es una cosa que sucede mucho, ¿no? Entonces, ellos no pueden evitar que la sociedad los va a tratar de forma distinta a nosotros. Entonces, las relaciones de pareja suelen ser muy desiguales desde el principio. Se puede hacer un trabajo individual en la pareja para intentar equipararla, pero la parte estructural de lo que es la violencia estructural, porque toda la sociedad se fundamenta o se cimenta en la violencia contra las mujeres, en el trabajo gratuito de las mujeres, en los trabajos de crianza, y en que nosotras cobramos menos y somos las que cuidamos a todo el mundo, ¿no? Y a los viejos y a todo el mundo. Eso no se puede evitar, ¿no? O sea, es muy difícil evitarlo. Eso tiene que ser el cambio tiene que ser social, tiene que ser conjunto de toda la sociedad, no solo de forma individual, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Entonces, los hombres y las mujeres recibimos una serie de mandatos de lo que tiene que ser un hombre de verdad o una mujer de verdad, una mujer aceptable,
y la violencia de género sobre todo es una violencia de control. Sirve para poner a la mujer, devolver a la mujer en su sitio, a su sitio, ¿no? Donde el hombre, ese particular, la violencia contra las mujeres, como digo, es estructural y también es individual, y en el plano individual es donde el hombre, ese individual, decide que esa mujer tiene que estar, que ese es su sitio. La violencia de género se ejerce para que la mujer no salga de esa posición, que puede ser muy variada, ¿eh? O sea, dependiendo de los estereotipos con los que se haya criado ese señor y esa mujer, puede haber ahora que la mujer no trabaje o que la mujer trabaje no es un insulto. Que hace 40 años sí, o sea, cuando una mujer tenía que trabajar o trabajaba, la sociedad insultaba al hombre que consentía eso porque le decían pues que no era capaz de mantener a su familia, ¿no? Ahora eso no es un insulto, pero para la identidad masculina sí puede ser un insulto pues que la mujer tenga más títulos universitarios o que su trabajo tenga más responsabilidad o que gane más dinero. Y de hecho se ve que cuando la relación está muy dispareja, cuando la mujer está socialmente por encima, hay más violencia de género que cuando es al revés. O sea, si él está por encima, aunque estén en un estatus social muy alto o muy bajo, cuando él se mantiene por encima hay menos violencia que cuando es ella la que está por encima, ¿vale? Porque es una forma de el hombre al que le han dicho que tiene que estar por encima de la mujer, que él está por encima de la mujer, trata de compensar ejerciendo violencia, ¿no? En muchos casos, pues violencia directa y violencia física, directamente física, ¿no? Bastante grave. Entonces, la violencia de género es una cosa muy complicada porque es una dinámica individual, pero además es una dinámica social, ¿no? Entonces, pero también hay toda una dinámica del lado de la mujer, ¿no? En esta cumbre nos estamos centrando también en decir, bueno, o sea, todas las cosas que nos ocurren a las mujeres también en parte las estamos contribuyendo nosotras, lo que pasa es que lo hacemos de forma totalmente inconsciente. por Entonces, se supuesto, trata un poco de empezar a ser más consciente. Yo sé que tú trabajas con mujeres, que les ayudas, pues eso, a empezar a darse cuenta de ciertas cosas, ¿no? claro, ¿qué son hay un esas estudio, cosas? perdona, sí, hay un estudio por ahí, ¿no? Pues que dice que el 30% de las mujeres que están siendo maltratadas ni siquiera saben que están siendo maltratadas. No hemos interiorizado tantos mandatos, ¿no? Pues si no tiene celos, es que no me quiere, ¿no? Incluso pues puede llegar a incluso haber mujeres que intentan provocar celos en sus parejas para provocar reacciones en sus parejas, ¿no? Porque nos han enseñado que el amor y los celos están unidos y que un hombre te cele es lo normal o incluso es deseable en algunos casos, ¿no? Hay muchas mujeres nos dan cuenta de que eso es un tipo de relación tóxica, ¿no? A las mujeres no se nos enseña a irnos, ¿no? Es lo que te decía, ¿no? Que como se nos enseña que el amor es un fin en sí mismo, ¿no? Pues nos cascan el cuento de la Bella y la Bestia, que es el cuento de un secuestro, y nos dicen que, bueno, pues que si eres buenecita, él se vuelve bueno. Y entonces ahí nos quedamos, muchas nos quedamos por... no quiere decir que sean defectos, ¿eh? O sea, hay que tener mucho cuidado cuando se habla con las mujeres. No es que seamos defectuosas o tengamos problemas de autoestima. Hay veces que hay mujeres que se quedan en relaciones de maltrato porque son súper responsables. O sea, son tías muy trabajadoras, muy responsables y muy conscientes de que el amor hay que currárselo y tal, y entonces se quedan ahí porque no les han explicado que es una dinámica de maltrato, ¿no? Y no se están dando cuenta de que lo que están viviendo es una dinámica de maltrato y que la única forma de romper con las dinámicas de maltrato es irse. Es la única manera, o sea, no se puede cambiar a un maltratador si él no quiere. Tú no tienes control sobre lo que él siente o lo que él hace. Lo único que tienes control es sobre lo que tú haces o dejas de hacer, ¿no? Entonces, nos quedamos en relaciones por un montón de motivos, pero uno puede ser ese, ¿no? Que tú te hayas creído que este es el amor de tu vida y que el amor hay que trabajárselo y que el amor todo lo puede y que tú eres una persona hiperresponsable, súper trabajadora, te han enseñado, las mujeres somos muy perfeccionistas en general y muy responsables y nos hacemos responsables de todo, ¿no? Y nos sentimos culpables hasta por el mal tiempo y hasta pues nos quieren echar la culpa del coronavirus ahora a las mujeres, o sea que las mujeres somos las culpables de todo y nos lo llegamos a creer, ¿no? Porque cuando llegamos a la relación de pareja, la sociedad ya nos ha hecho el grooming.
¿vale? O sea, los maltratadores lo tienen muy fácil porque ya llegamos con ese tipo de creencias, ¿no? Ya llegamos con el tipo de personalidad que es capaz de aceptar responsabilidades que no le competen, que no son nuestras, que carga con culpas de cosas que no tienen nada que ver, y entonces todo esto lo utilizan los maltratadores a través de la violencia psicológica, ¿no? Para mantenernos en esa burbuja horrenda donde nosotras no nos damos cuenta de que no tenemos control sobre esa situación, que el único control que podríamos tener es detectarlo y ponerle fin. Y ponerle fin significa irse. Sí. O sea, que Hasta es esto de que lo hablábamos, ¿no? De que hemos normalizado muchas cosas, o sea, es casi que una mujer diga, pues esto es normal, o sea, a mí, mi marido, claro que me habla así, ¿no? O me corta cuando hablo, o no me escucha, o sea, pero es como es normal, y además si miran a su alrededor, a lo mejor todas sus amigas también lo tienen así, entonces exactamente. todavía más normal, ¿no? No, pues mira, por Pero, ejemplo, es que es la frase típica de, va, es que son hombres, ¿no? A los hombres se los infantiliza mucho en esta sociedad, pues se les permite un montón es que no sé ni cómo decirlo sin soltar un taco, ¿vale? Un montón de comportamientos que no son, son abusivos, pues mira, el hecho de que la mayor parte de la carga mental y de las tareas domésticas recaigan en nosotras, ¿no? Lo típico de, es que cada vez que Manolo pone la lavadora se destiñe toda la ropa, ¿vale? O no la sabe poner, y ya, pues ya lo hago yo, ¿vale? Y Manolo está allí jugando a la Play, mientras tú estás para acá y para allá con los niños como una loca, ¿no? El hecho de que nosotras seamos las que controlamos las tutorías del colegio, los dentistas, los deberes, si quedan calcetines, si se acaba el papel higiénico, todo eso es abuso, es negligencia de cuidados, ¿no? Y es una cosa que está súper normalizada, el que nosotras llegamos a casa y somos nosotras las que tenemos las triples jornadas. Y ellos, una pareja, perdón, en el que él tiene mucho ocio, mucho más ocio, mucho más tiempo de ocio que ella, es una pareja donde hay dinámicas de abuso, pero están tan normalizadas que no las vemos, ¿no? Y muchas veces incluso las aceptamos por no liarla. exacto. O sea, Pero y están entonces, súper ¿cómo podemos empezar a salir de esto, ¿no? O sea, esto sería la mujer que normaliza muchas cosas, es la que ha aprendido, está completamente metida en el patriarcado, se lo ha creído, esas creencias ya están dentro tuyo, ¿no? ¿Y cómo se empieza a salir de esto? Yo no sé si tú tienes una historia personal también en la que empezaste a salir de esto y como a cámara lenta, ¿no? De que Sí, empieza a pasar, porque claro, si tú no te das cuenta de algo, no te das cuenta, entonces... yo creo que hay una fase hay una fase, ¿no? Que es más lenta, donde tú empiezas a percibir, ¿no? Según vas creciendo. Yo crecí en una familia que era bastante feminista, mi madre era bastante feminista, mi padre es muy poco, pues sí, era de estos que no, pues van a la compra los sábados como mucho, y todo lo demás lo hacía mi madre, ¿no? Pero no había una violencia muy explícita. Mi padre es un tío bastante tranquilo, que no chillaba, y claro, mi madre era la que llevaba las riendas de la casa, ¿no? Era la que mandaba. Que eso también es abuso, porque, claro, tú delegas la responsabilidad en otro y ahí se las componga el otro, ¿no? Es una manera muy cómoda de vivir, ¿no? La que tuvo mi padre. Entonces yo llegué al mundo pensando que las mujeres y los hombres éramos iguales o que teníamos los mismos derechos y que, bueno, que en realidad el machismo era una cosa anacrónica del pasado y de gente sin estudios, ¿no? Y gente, buah, yo qué sé, de pueblo, no sé, pues esos estereotipos que tú te has creído también, ¿no? Y que no son reales. Y entonces sí que es verdad que hay una fase que es, de repente empiezas a percibir violencias y no sabes muy bien lo que son, porque las tomas como cosas puntuales. Ay, pues es que bueno, O sea, sí, en es tu pareja tú te estás refiriendo, o sea, en tu sí, caso personal, de que tú sí. empezabas a ver en tu pareja cosas Yo llegué a esto gracias a la violencia obstétrica, lo tengo que decir. O sea, de repente descubrí que la violencia obstétrica es violencia de género porque es violencia sexual directamente, ¿no? Y entonces de repente, lentamente vas atando cabos, ¿no? Y de repente le empiezas a poner nombre a cosas y dejas de verlo como casos puntuales, ¿no? Todavía en España estamos un poco mejor porque los periodistas ya están más concienciados y ya no se tratan los casos de violencia de género como casos aislados, porque ya hay tantos y se ha hablado tanto del tema que ya se ve que hay un problema, que es un problema social, ¿no? Pero hasta hace nada los casos de violencia de género aparecían en la sección de sucesos
y eran casos aislados, ¿no? Y eso a nivel social, son casos aislados, no tienen nada que ver unos con otros. Entonces, uno la mató porque era suya y el otro porque era alcohólico y el otro porque ella le puso los cuernos, y no te, eran casos aislados, ¿no? Ahora ya se empieza a ver, ya la sociedad está más concienciada de que hay una dinámica social, ¿no? Que favorece esto. Y en el nivel particular pasa lo mismo. Bueno, pues es que está así porque es que es igual que su padre, o es que es así porque está muy estresado en el trabajo, o es la Porque típica... la primera fase esa de normalización es buscar explicaciones, ¿no? De por qué es Muchas así. explicaciones, exactamente, le justificas, ¿no? Justificas las, o sea, tu cuerpo percibe que son violencias porque el cuerpo nunca miente, ¿no? Que decía Alice Miller, o sea, el cuerpo percibe que lo que está pasando es violento, pero nosotras incluso pues lo justificamos, ¿no? Le damos una explicación puntual y de repente le empiezas a poner nombre a cosas. Y le empiezas a poner nombre a cosas cuando una cosa tiene un nombre, o sea, esto es típico ejemplo, ¿no? De los señores que, como se dice aquí en Madrid, le dan la vuelta a la tortilla. O sea, que tú vas a decirle, oye, es que te has dejado los calzoncillos ahí en medio del pasillo y es una guarrada, y acabas en una bronca donde tú eres culpable de algo, no sabes muy bien cómo ha sido, pero te han cargado con la culpa de algo y al final la culpa eres tú. Eso es darle la vuelta a la tortilla, es un dicho en castellano, del refranero castellano, tiene un nombre que se llama blame shifting, ¿vale? Que es desplazamiento de culpa. Cuando una cosa tiene un nombre es porque ya no son ya no es cosas solo un caso puntuales, ya no es aislado. puntual, ¿vale? O sea, ya es que hay gente que se ha dedicado a jerarquizar, categorizar y ha visto muchos comportamientos de este tipo, ¿no? Y empiezas a ponerle nombre a cosas, cuando empiezas a ponerle nombre a cosas te das cuenta de que, pues eso, que no son comportamientos puntuales, sino que es un patrón, y entonces eso es un proceso más o menos lento, depende un poco de la suerte que tengas de si has dado con... Uy, qué mal se me ve ahora, ¿no? Ya se me estoy dando sin luz. De si has dado con datos por ahí que puedas, que te iluminen, ¿no? Y de repente un día algo te hace clic y es como montar el puzzle. Acabas de poner la última pieza y entonces ya lo ves todo. Y entonces ves que el ginecólogo, tu ex, el amante que te has echado, tu padre, todos están utilizando las mismas tácticas, todos están utilizando las mismas estratagemas y todo es parte de un patrón de comportamiento que tiene una proporción muy grande de la gente, ¿no? Y que tú estás entrando en esa dinámica porque no sabes comportarte de otra manera, ¿no? Porque tú también estás educada en esa dinámica, ¿no? Entonces estás manteniendo ahí todo el círculo y una vez que le pones nombre ya no hay vuelta atrás, ese es el problema, ¿no? Que se sufre mucho después porque ya no puedes ni ver una peli, decir, ¿vale? Pero Entonces, también lo que yo oigo de tu historia también es que, o sea, es como empezar a atar cabos, decir, vale, esto me pasa aquí, me pasa allí, y decir, bueno, esto también tiene que ver conmigo, o sea, porque yo soy la que me relaciono con toda esta gente, ¿no? Y a partir claro, de ahí tiene que ver también, que contigo. no hay una vuelta atrás de decir, bueno, ahora que tengo que cambiar yo para que todo esto también empiece a cambiar. Tiene que ver con tu respuesta, claro, o sea, pero la respuesta correcta cuando estás en una relación de violencia, solo hay una respuesta correcta. O sea, podemos hacer un montón de introspección y un montón de autoanálisis que está muy bien, pero la respuesta correcta es irse. Cuando estás en una relación con un maltratador, solo hay una respuesta correcta y es que tienes que terminar esa relación. Es muy difícil y después ya haces autoanálisis y entiendes por qué el trauma con tu madre y todo, y qué pasó cuando los profesores de tu colegio, ¿no? Y después puedes incluso tener flashazos, ¿no? De conciencia de, aquel episodio que ocurrió con mi madre aquella vez me marcó de tal manera, ¿no? Pero la única respuesta correcta y lo que tiene que quedar clarísimo en mujeres que están viviendo maltrato es que la única respuesta correcta es terminar la relación. Y terminar la relación significa terminar la relación. O sea, terminarla. Terminarla. Muchas veces no se puede porque hay hijos, entonces hay que tener otras estrategias para lidiar con estos señores, pero lo que se recomienda cuando estás en una relación con un maltratador es el contacto cero. Y contacto cero significa contacto cero, o sea, ni mirarlo en el Facebook, nada.
Es la única respuesta posible. Y Bueno, luego más allá de que a lo mejor después cada una puede hacer todo un trabajo y volver de alguna forma luego al puedes hacer todo el contacto, trabajo ¿no? y luego debes hacer todo el trabajo, ¿no? Porque si no haces el trabajo es muy posible que te revictimices, ¿no? Que vuelvas a caer en una relación con otra persona que sea muy parecida a la anterior, ¿no? O sea, si tú no haces el trabajo de introspección que tienes que hacer con alguien que sepa, y hay que tener mucho cuidado con los terapeutas, porque muchos terapeutas no saben de dinámicas violentas y te van a culpar otra vez de muchas cosas. Tienes que hacer un trabajo de introspección grande y de entender qué ha pasado con él y qué ha pasado contigo, ¿no? Porque una de las consecuencias de la violencia de género te produce un trauma muy grande, ¿vale? Y entonces tienes que primero curar ese trauma y después entender, o sea, primero tienes que entender cuál es la dinámica, ¿no? de social ¿por qué pasa esto? ¿Por qué le pasa a tantas mujeres? ¿No? ¿Por qué pasa con tantas relaciones? ¿Por qué yo no conozco a ninguna pareja eh, igualitaria? Porque todos tienen algo. O sea, a mí me los dejáis 10 minutos y los pesco en 10 minutos, ya digo, uy, ¿qué hay? ¿Vale? O sea, es muy, muy difícil. Entonces, es verdad que hay cosas que se pueden arreglar hablando, ¿no? con las personas, pero cuando ya estás en una relación de violencia gorda, la única forma es irte. Lo primero es irte y reconstruir tu vida y reconstruir tu autoestima, porque la primera consecuencia de una relación de violencia es que te dejan la autoestima, estás hecha un trapo. O sea, tú puedes entrar en una relación de violencia de género con la autoestima muy alta. Hay mujeres con autoestimas muy altas que sufren violencia de género y salen de la relación con la autoestima hecha unos trapos, ¿vale? Porque Entonces, además estamos hablando no solo de una violencia física, sino muchas veces emocional, ¿no? la Que tú en mayor la parte de la superficie no lo violencia, verías, dirías, mira, esta mujer es abogado, es no sé qué, sí, sí, es tiene muy mucho sorprendente. éxito y luego en casa está viviendo esa situación. Eso es, ¿no? Cuando estás desde fuera es muy sorprendente, ¿no? Que no ver mujeres que aparentemente socialmente son muy poderosas, son muy potentes y después en sus relaciones afectivas eh, están sufriendo violencia, es una cosa que pasa, o sea, mujeres muy potentes que sufren violencia, ¿no? Eh, lo primero es que tienes que hacerte consciente de que estás sufriendo violencia, ¿no? Tienes que entender lo que está pasando, tienes que entender qué mecanismos individuales están funcionando ahí, de dinámica de pareja, pero también qué mecanismos sociales están funcionando ahí, ¿no? O sea, cómo la sociedad nos culpabiliza de un montón de cosas, qué es lo que la sociedad espera de nosotras y por qué no podemos salir de ahí, de esas expectativas, ¿no? Pues una cosa a mí me pone muy de los nervios, ¿no? Es el tema de la maternidad subrogada, que también es violencia contra las mujeres. Eh, y te hablan del altruismo. Y entonces porque a las mujeres nos enseñan que tenemos que ser muy buenas y muy generosas y muy compasivas y muy empáticas. Y llega un momento en que dices, oye, vale, tengo que ser generosa, pero igual no tanto. O sea, el límite lo tengo que poner yo, ¿no? Entonces, mirar cuál es la dinámica social y cuál es la dinámica individual que están funcionando ahí, pero sobre todo el mensaje que tengo que decir de verdad es que cuando la relación es muy violenta y la mayor parte de las relaciones violentas lo que hay es violencia psicológica, porque pegar a las mujeres en España por lo menos ya empieza a estar muy mal visto y entonces lo hacen menos, ¿vale? España, la verdad es que es un país donde hay muy pocos feminicidios, tenemos una ratio de feminicidios muy baja con respecto a los países de nuestro entorno, pero incluso países como Suiza, que parece un sitio muy fino y tal, ¿no? O Alemania o Francia. España tiene una tasa de feminicidios muy baja, pero la violencia psicológica es muy alta, ¿vale? Y entonces hay que aprender a detectarla y un psicólogo bueno al que acudas a contarle una movida de estas, lo que tiene que decirte es que te tienes que ir. Ese es el mensaje que tiene que quedar clarísimo en una relación de violencia, te tienes que ir. O sea, lo siento, porque es durísimo, ¿no? Pero es que a las mujeres, a las niñas hay que enseñarles a irse. Hay que Sí, enseñarles a a dejar a la protegerse, bestia. ¿no? Es ese tema de escuchar la voz interior, decir, esto no es bueno Sí, para mí, eso lo es, tengo que parar eso porque no es. es bueno para mí. Eso es, o sea, es el reconectar, ¿no? Al final, yo siempre digo que el feminismo empieza aquí en la cabeza porque tú lo racionalizas, empiezas racionalizando y al final acaba siendo una cuestión de tripas. O sea, llega un punto en que tú te conectas con tus tripas
al segundo la segunda que te hace el nuevo novio que te has echado en el Tinder, dices, uy, y te piras, no les das oportunidades más, o sea, ya te, claro, o sea, Y bien, entonces ya nos estamos acercando hacia el final de esta entrevista y quería acabar un poco con que nos contaras un poquito, o sea, esta mujer salvaje, porque nosotros en la cumbre hablamos de la mujer salvaje, ¿no? De esta mujer como liberada ya, que a lo mejor ha hecho todo ese proceso, ¿no? De darse cuenta, de trabajarlo y tal. ¿Tú cómo la definirías? Así, una las mujer mujeres que salvaje es nos han una mujer acompañado y libre. que ves, ¿no? Yo creo que una mujer salvaje es una mujer libre, pues es una mujer que hace caso de lo que le dicen sus tripas. O sea, Ujú, que es capaz de irse y es capaz no hace falta ponerse bruta ni gritar ni nada, ¿no? O sea, hay muchas maneras, muchas mujeres que reaccionan a la violencia de género, reaccionan agresivamente. ujú, Y no todas las mujeres, el mito este de la maltratada, así, sumisa, es falso, ujú, ¿vale? Entonces, una mujer salvaje es una mujer libre que sabe quién es, porque lo que te pasa con la violencia de género es que dejas de saber quién eres, ¿no? Te desconectas de tu instinto de supervivencia. Entonces, una mujer salvaje está conectada con sus tripas. Y entonces, en cuanto que detecta una situación comprometida, sabe muy bien poner sus límites, los de ella, ¿no? O sea, ujú, nosotras tenemos que aprender a ponernos los límites nosotras. O sea, que una de las cosas de las peores educaciones que se nos da es que intentamos marcarle el límite al otro. Y ujú, nosotras no podemos controlar los límites de la otra persona, podemos controlar los nuestros. O sea, no voy a tolerarte esto, esta es la raya. ujú. Y esta es mi raya y no la puede traspasar nadie. Eso es una mujer salvaje, ¿no? Una mujer que sabe protegerse y defenderse y luego ya pues también disfrutar del placer y todas esas cosas, que es una de las cosas que se ganan cuando haces todo el trabajo. Es un trabajazo, ¿eh? O sea, salir de una relación de estas es un trabajazo, es un trabajazo. Nunca, nunca te desprendes del todo el machismo es un sistema de creencias, nunca te desprendes del todo de ese sistema de creencias, ¿no? De repente te descubres a ti misma cayendo otra vez en algún mandato patriarcal horrendo. Lo que pasa es que cada vez es más fácil y cada vez lo notas más en, pues eso, en las tripas. Es que es una cosa muy, yo siempre se lo digo a mis chicas de mis cursos, que al final el feminismo es una cuestión de tripas. O sea, al final ya no necesitas pasar por el consciente. Una vez que lo has hecho consciente, te lo sabes y lo has interiorizado, es una reprogramación. Te has Ujú. reprogramado y entonces ya son tus tripas las que te dicen danger, danger, De aquí, ¿no? Y sal más que nada, o corriendo. sea, yo pienso que hay muchas mujeres que sí que igual lo sienten, ¿no? Pero no consiguen actuar en consecuencia. Entonces es como ese paso, decir, vale, lo que te está diciendo tu cuerpo, tus tripas, eso es. O sea, y ahí actúas. Y entonces, como tú dices, si te tienes que ir, te vas, porque es lo que te está diciendo, ¿no? Sí, Para es muy seguir. difícil. No solo escuchar, que algunas sí que escuchan, pero es como, vale, y eso que te está diciendo esa voz, eso aplicarlo, eso es la verdad, ¿no? A Seguir. ver, es muy difícil porque nosotros solemos estar en una situación de dependencia Claro. económica y en las relaciones de maltrato se genera una dependencia emocional. O sea, la realidad es que los maltratadores son personas con la autoestima muy baja y Ujú. son dependientes, ¿no? Entonces dependen de las emociones de los demás y dependen entonces te convierten en dependiente a ti, ¿no? Para que no te puedas ir. Entonces Ujú. es muy difícil irse, pero es el objetivo. Hay que Ujú. irse también bien, o sea, una vez que eres consciente, si puedes irte con un buen trabajo y un buen abogado, mejor que si tienes que salir por patas corriendo en medio de la noche, ¿no? Pero hay que enseñar a las niñas a irse de Ujú. las relaciones, o sea, hay que Y bueno, enseñar. y una forma de enseñar para las que somos madres también, ¿no? Es decir, bueno, esto se lo estoy enseñando a mis hijos también, que es cuando algo no funciona, yo me voy, ¿no? Es la forma Claro, que tenemos de pasárselo a la siguiente generación, ¿no? claro, claro, es muy importante que nuestras hijas aprendan de nosotras, de nuestros ejemplos, ¿no? Porque de nuestros ejemplos más que de nuestros sermones, o sea, Exacto. de nuestra forma de comportarnos, ¿no? De lo que hemos hecho y de nuestra historia vital, que es muy importante intentar contársela siempre en la medida de su edad y bueno, pues pues eso, de su madurez y tal, pues que ellas entiendan cuál ha sido nuestra historia vital y qué cosas pasan, porque las mujeres tenemos historias vitales muy parecidas, ¿no? O sea, una de las cosas que más te sorprenden
cuando entras en este mundillo, es que todas las historias, o sea, son tan parecidas que tú eres capaz de predecir lo que va a hacer el ginecólogo. Hubo una temporada cuando entré en esto, que yo entré con el tema de la violencia obstétrica, como he dicho antes, que era capaz de predecir a qué hora iban a hacer la cesárea a una señora, porque se veía. Y después, ahora ya sabes el guión de los maltratadores cuál es. O sea, y son muy aburridos, en realidad son todos iguales. Parece que les han escrito el libro el mismo. Son un rollo. Bueno, que es lo bueno también, ¿no? De saber que no eres tú la única. O sea, es lo que tú Claro, has dicho muchas somos veces. muchas. Exacto. Que no, o sea, esto de normalizar ciertas cosas lo hemos hecho en colectivo Sí, también. sí, claro, es Pero social. bueno, yo pienso que la forma de salir es individual, o sea, no vamos a salir en colectivo, vamos a salir No, una no podemos mujer salir, y no, una hay que salir mujer. individualmente. El colectivo viene después, o sea, la salida colectiva ya empezamos, porque no ya hay mucha masa crítica de muchas mujeres hablando de feminismo y entonces están cambiando muchas visiones de cosas, están cayendo muchos mitos, ¿no? Pero la educación es muy lenta, es lenta, ¿no? Ni siquiera la siguiente generación, esta generación de mis hijas, ¿no? Que ahora son adolescentes y en donde hay un repunte enorme de la violencia de género, sobre todo asociada a las nuevas tecnologías, ¿no? Porque es que si no le doy la contraseña de Facebook es porque no le quiero. Y cosas así, o control a través de WhatsApp, todas estas cosas, ¿no? Ahora lo que está pasando es que la juventud está bastante polarizada, ¿no? Hay una facción, sobre todo de chicas, que son muy conscientes de que hay comportamientos que no se pueden permitir y que esas relaciones hay que cortarlas cuanto antes mejor, pero también hay una parte de la sociedad, ¿no? Pues muchas chicas que se hipersexualizan un montón a sí mismas porque en el Instagram y son niñas de 13 años, ¿no? Haciéndose fotos poniendo morritos y cosas así. Eh, y eso es lo que está pasando. La siguiente generación no va a ser una generación igualitaria, la educación es lentísima. Entonces, claro, el esfuerzo tiene que ser primero individual y después colectivo, porque cuando estás en grupo con más mujeres que están viviendo cosas parecidas, es más fácil. Es más fácil, es Y más hacer fácil. redes es muy importante, ¿no? Que las mujeres tengamos redes de apoyo y hagamos redes con otras mujeres. Es muy importante para salir de la violencia de género, ¿no? Porque uno de los trucos es que nos aíslan un montón, ¿no? Y estamos muy aisladas y no tenemos soporte de nadie. Entonces, generar redes de mujeres es súper importante, ¿no? Pero claro, el primer paso, o sea, a ti solo te vas a salvar tú. O sea, Sí, eres y tú. ese paso, ese límite lo tienes que poner Ese tú, ¿no? paso Pero a es tuyo. veces con ayuda, o sea, sabiendo que tienes otras mujeres alrededor, otra gente Claro. que te están ayudando, es más fácil también, ¿no? Mucho más, o sea, es muy difícil salir de violencia de género sin apoyo económico, sin apoyo emocional, sin apoyo, entonces, por eso te digo que si puedes salir bien, pues eso, buscándote un trabajo que ganes bien, un abogado guay, y una red de apoyo de amigas, ¿no? Las amigas son buenas para la salud, que escribí una vez en una revista en Gansos Salvajes, las amigas son buenas para la salud, es buenísimo tener amigas, ¿no? Y las mujeres juntas hacemos muchas cosas, las mujeres movemos el mundo, ¿eh? O sea, es así. Y entonces tener una red de apoyo es fundamental, ¿no? O sea, se puede salir de violencia de género tú sola, pero es muy difícil, ¿no? Es mucho mejor buscar redes de apoyo Vale. y, y, y estar sostenida, ¿no? Poder... Vale, Irene, pues ya has estado dando varios consejos, ¿no? De cómo se puede hacer. Y la última pregunta es, si tuvieras solo un consejo que dar, como el más importante, ¿no? Para alguien que nos está escuchando y que esto se empieza a mover y dice, yo tendría que moverme hacia allí. O sea, ¿cuál sería un consejo esencial, digamos, para estos primeros pasos? Pues yo creo que el consejo esencial es que se escuchen a sí mismas, o sea, que el cuerpo habla de verdad, o sea, que si hay algo que te rechina, es porque algo pasa. Si hay algo que te rechina es porque algo pasa y que tires de ese hilo, ¿no? O sea, que hagas caso de lo que te está diciendo tus tripas, lo que te está diciendo todo tu cuerpo, ¿no? Y que no hagas caso de tu cabeza, porque la cabeza se monta muchas películas y justifica muchas cosas, ¿no? Es mejor escuchar al cuerpo, ¿no? Y reconectar con el cuerpo y decir, hay algo que pasa aquí. Entonces, a partir de ahí ya, cuando aceptas que hay algo que está pasando, ya sí puedes empezar a buscar información, pero hazte caso. O sea, si te sientes mal, si te sientes violentada, si te sientes desgastada, si te sientes rota, si te sientes confusa, no entiendes qué pasa, qué está pasando en tu relación, qué le pasa a este tío, ¿no entiendes? O sea,
hazte caso. Y entonces date un tiempo para ordenar las cosas y entender lo que está pasando y después planifícate y pírate. O sea, vete. ¿Vale? Ese consejo. Vale, pero el mensaje yo creo que está muy claro de escúchate, ¿no? Y a mí lo que me venía cuando te escuchaba es que, claro, el patriarcado está en la cabeza. El patriarcado son ideas que nos han metido en la cabeza y que no las hemos creído, pero el cuerpo está ahí como el cuerpo no Sí, está. sí, todos los bichitos tenemos sistemas de protección que nos mandan señales de alarma de, pues eso, banderitas rojas de, uy, ¿no? Lees un poco sobre narcisistas perversos, ¿no? Que son un tipo de maltratadores muy peligrosos. Y entonces, una de las cosas que te dicen es, si es tan bonito que parece mentira, es que es mentira, ¿vale? O sea, ¿vale? Sí, sí. Eso que se llama la intuición femenina no es más que tus sistemas de protección o sea, tus células no se creen el rollo de la Bella y la Bestia. O sea, tu cabeza sí, pero las células del páncreas no, ¿vale? O sea, las del páncreas y las de las suprarrenales te están diciendo, uy, aquí estoy soltándote un chute de adrenalina por algo, chata, ¿vale? Entonces hay que hacer caso, ¿vale? Hay que hacer caso de las tripas, hay que hacer caso del cuerpo. Yo creo que es súper importante, ¿no? Escuchar al cuerpo, que eso es ser muy salvaje, ¿no? Escuchar al cuerpo. Vale, Irene. Oye, pues muchas gracias. Me encanta acabar con esto porque esto de escuchar y escuchar al cuerpo salen muchas ponencias, pero claro, tú como bióloga es como todavía con más peso decir, oye, es que esto está demostrado, que tu cuerpo te habla de verdad, o sea, tus órganos. Gracias y que sigas con tu trabajo y para todas las mujeres que nos están escuchando, tú también acompañas, entonces aquí abajo de la entrevista van a ver todos los enlaces a tus redes sociales y tal, porque eres una de las personas que puede ayudar también, ¿no? Sí, yo tengo un grupo que se llama Ni putas ni princesas y un grupo que se llama Ni héroes ni villanos y un grupo que se llama El Aquelarre, que es el más asequible, ¿no? Para todas, donde hablamos de estas cosas y en El Aquelarre nos reunimos una vez al mes y hablamos de cosas, aunque estos días estamos hablando más de lo que está pasando, ¿no? de lo que está pasando, pero sí que, pues, ¿no? Y bueno, pues los grupos de mujeres son muy útiles, ¿no? Porque es eso, ¿no? Te das cuenta de que muchas están viviendo situaciones muy parecidas, las experiencias son muy parecidas, las puedes incorporar tú a tu historia y te sientes muy acompañada y tal. Y bueno, pues ahí estamos. Pues yo qué sé, si se tienen que divorciar, pues se divorcian, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes? O sea, como no somos monógamos, no pasa nada. Vale. Muchas gracias, Irene, por todo. Muchas gracias a vosotras.